Damos inicio a la clase del día de hoy. Gracias ahí a los jóvenes que ya realizaron la evaluación del curso. Para quienes no lo han hecho, pues ahí en el chat está el link para que se tomen un par de minutos y puedan hacer ahí la evaluación del curso. Para el día de hoy, quiero tocar el tema de árboles de expresión. Recordemos de que en las clases anteriores hemos estado hablando con respecto a árboles binarios. La semana pasada trabajamos un poco respecto a un árbol binario de búsqueda, que por cierto quedó una tarea con respecto a la modificación, no, a la eliminación de nodos respecto al ejercicio que les expliqué en la conferencia anterior. Me gustaría saber sus comentarios con respecto a este ejercicio, cómo les fue, si tuvieron, qué tan complejo fue el poder agregar una opción ahí a esta tarea agregada. ¿Cómo les fue? Me gustaría que me indicaran cómo les fue con el ejercicio, si sí pudieron hacerlo, si tuvieron algún problema en particular, para que tomemos acá unos minutos para poder hablar al respecto. Álvaro, sí se complicó el recorrido para buscar el nodo. Veamos, Freddy, sí logré hacer la eliminación, pero sí hay que saber la ubicación de los nodos y de la raíz y saber el reemplazo del nodo. Sí era parte de lo que teníamos que identificar en el ejercicio, ¿verdad? Saber exactamente la posición en la cual se encontraba el nodo a eliminar. Muy bien. Creo que lo importante acá fue que sí lograron aprender y realizar parte del ejercicio realizado. Yo estoy por revisar acá sus tareas y el tema acá fundamental es, de alguna manera yo traté de poderles explicar a través de la inserción el comportamiento que deben de tener los nodos para que ustedes lo complementaran con la eliminación. Obviamente, habían varios aspectos ahí a considerar, ¿verdad? Como lo mencionaba ahí su compañero, debíamos de saber exactamente la posición del nodo para poder hacer la eliminación y básicamente ese era el tema central ahí, saber exactamente la posición en la cual se encontraba ese nodo a eliminar, ¿sí? Porque si era un nodo hoja, la eliminación pues estaba bien sencilla, pero si era un nodo padre, teníamos que equilibrar qué nodo a la izquierda o qué nodo a la derecha, obviamente iba a sustituir el nodo que estábamos eliminando, ¿sí? Muy bien. Es parte, ¿verdad? De la práctica que ustedes deben de tener ahí con el concepto de los árboles. En su momento les voy a compartir ahí una solución para que ustedes tengan ya ahí el panorama completo de los árboles, ¿verdad? Con respecto al ejercicio presentado. Muy bien. Vamos a trabajar en este momento el concepto de los árboles de expresión, ¿sí? Seguimos en la temática de los árboles. Entonces, el día de hoy solo vamos a tener la presentación que ustedes ven ahí en su pantalla. Son como 6, 7 diapositivas más o menos y se van a quedar unos ejercicios. Esa es la temática del día de hoy. Vamos a ver el concepto de lo que son los árboles de expresión. Vamos a crear ahí algunos árboles de manera física.
y obviamente se va a quedar una tarea para poder complementar ese tema, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar acá con la presentación y vamos a resaltar los conceptos más importantes que tienen que ver con un árbol de expresión. La idea es que tengamos ahorita la lógica de lo que significa un árbol de expresión. Entonces, dentro de las definiciones dice que un árbol de expresión se utiliza para representar expresiones en memoria. Un árbol de expresión sirve para evaluar expresiones de tipo A más B multiplicado por C dividido D. Un árbol de expresiones básicamente me permite trabajar expresiones aritméticas, ¿sí? Cualquier tipo de operación aritmética, nosotros la podemos representar a través de un árbol de expresiones. De hecho, existen muchos sistemas de información que tienen objetos de tipo expresiones regulares. No sé si ustedes ya han visto que hay varios sistemas, lenguajes de programación que manejan objetos de tipo expresiones regulares. Y en ese tipo de expresiones regulares, por lo general, nosotros colocamos formatos, ya sea de fechas, de números y cualquier tipo de formato que nosotros deseamos validar. Por ejemplo, si en un sistema de información yo necesito solicitar, por ejemplo, una fecha, y yo dentro de esa fecha necesito un formato específico con, por ejemplo, 2 dígitos, diagonal, 2 dígitos, diagonal, 4 dígitos, ¿sí? A través de una expresión regular, yo puedo definir que estos primeros 2 dígitos definen el día, los siguientes 2 dígitos definen el mes y los siguientes 4 van a definir el año. Entonces, es una de las muchas aplicaciones que tiene una expresión regular, ¿sí? Menciono las expresiones regulares porque de ahí viene lo denominado árboles de expresiones. Entonces, existen formatos como, por ejemplo, dentro de los más utilizados, la fecha, los números, por ejemplo. Supongamos que ustedes estén solicitando un sueldo, se me ocurre, un sueldo, y dentro de esa empresa, el sueldo tiene un formato en el que se establecen tres números iniciales, ¿sí? Que definirían, por ejemplo, un sueldo no mayor a 999, por ejemplo, ¿sí? O si el trabajador tiene un sueldo mayor, agregaríamos un dígito más acompañado, por ejemplo, de una coma, ¿sí? En el que ahora define un sueldo no mayor a 9,999, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos tipos de expresiones regulares permiten definir un formato de ese tipo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los árboles? Los árboles precisamente utilizan las expresiones regulares, utilizamos las expresiones regulares a través de un caso especial de un árbol de expresiones, ¿sí? Todas estas expresiones regulares están definidas por un árbol como tal. Entonces la idea acá es de que si nosotros tenemos una operación aritmética, esa operación aritmética nosotros la podamos definir a través de un árbol, ¿sí? De un árbol binario, que ese es el concepto importante. Si es un árbol binario, eso quiere decir de que nosotros vamos a tener por acá un nodo padre, acá vamos a tener un nodo padre, y a la izquierda vamos a tener un nodo hijo, y hacia su derecha también vamos a tener un nodo hijo, ¿sí? Entonces, seguimos en ese mismo concepto
de poder estructurar árboles. Obviamente un árbol de expresión tiene una sintaxis particular, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿verdad? Entonces, si seguimos acá con la presentación, para que un árbol represente una expresión se debe tomar en cuenta dos características muy importantes. Uno, cualquier hoja está definido solo por un operando y cualquier nodo interior n está etiquetado por un operador, ¿sí? Los paréntesis no se almacenan en el árbol, pero están implícitos en la forma del árbol. Si se supone que todos los operadores tienen dos operandos, se puede representar una expresión por un árbol binario cuya raíz tiene un operador y cuyo subárbol izquierdo y derecho son los operandos, izquierda y derecha respectivamente, ¿verdad? Cada operando puede ser una letra o una subexpresión representada como un subárbol. Todos los operandos, letras, se almacenan en nodos hojas, ¿sí? En todo este contexto que define la presentación, básicamente nos dice, si yo tengo una operación del tipo A más B, acá dentro de los conceptos me dicen que los paréntesis hay que omitirlos, esos van implícitos dentro del árbol. El paréntesis, al final de cuentas, simplemente nos da un orden de operación, la prioridad, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos una suma, una resta, una multiplicación en una misma operación, si nosotros tenemos definidos ahí un paréntesis, eso significa que la prioridad es la operación que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el árbol de expresión? Si yo tengo una operación A más B, el operador, que en este caso debería ser el más, la resta, la multiplicación, la división, debería ser el nodo padre o el nodo raíz. Y hacia su izquierda debería tener la letra, que en este caso está acá a su izquierda, y hacia su derecha, pues obviamente la letra que está hacia su derecha. Entonces, básicamente, si yo necesito representar este A más B en un árbol binario, debería de tener acá el operador, que sería el más, como el derecha, la siguiente letra, que sería la B. Entonces, de esta manera estaríamos representando nosotros el A más B. Obviamente, el paréntesis que yo estoy señalando acá está implícito dentro del árbol. Simplemente me da una prioridad por medio de la cual yo debo de trabajar el árbol, ¿verdad? Dentro de esta misma operación, ¿sí? Si lo hubiera trabajado de este lado, por ejemplo, acá tenía el más, hacia su izquierda teníamos el A y hacia su derecha teníamos el B. Si sigo trabajando esa operación, mi siguiente operación debería ser la multiplicación por C. Eso significa que debería tener acá un nodo padre que iría hacia la multiplicación, ¿sí? Y hacia su derecha debería de tener la siguiente letra, que debería ser la C, ¿sí? Entonces, este A más B que ustedes observan acá se está multiplicando con C. Y a la vez esta multiplicación deriva acá de una división que a su derecha debería de tener otra letra, que en este caso debería ser la D. Entonces, si se dan cuenta, este árbol, o mejor dicho, esta expresión aritmética quedaría representada a través de este árbol que acabamos de trabajar, ¿sí? Entonces, básicamente este es el tema de hoy, cómo trabajar árboles de expresión, ¿verdad? Entonces, vamos a dar continuidad aquí a la presentación. Creo que ya explica de una mejor manera lo que acabo de transmitirles. Al introducir la expresión debemos de tomar en cuenta las siguientes características, y es precisamente una confirmación de lo que yo acabo de mencionarles. La raíz siempre debe ser un operador, ¿sí? En
en la operación que teníamos del A más B, en este caso, el operador, el símbolo más, debe ser, la raíz debe ser siempre un operador. Las hojas siempre deben de ser un operando. En este caso, el nodo A, que tendríamos aquí a la izquierda, y el nodo B, que tendríamos aquí a nuestra derecha. Los nodos deben estar etiquetados por operadores. Si un operador tiene mayor prioridad que la raíz, se coloca como un hijo. Si un operador tiene igualdad o menor prioridad que un nodo, se coloca como un padre. Un nodo puede contener como hijo otro subárbol que contiene una pequeña expresión. Entonces, estos términos obviamente van a variar de acuerdo a la complejidad del árbol que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ir identificando. Pero básicamente el concepto es un operador va a ser el nodo padre y hacia sus izquierdas pues van a tener los literales, que en este caso sería una A y una B, que son las letras que representan la operación, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar acá con la presentación. En un ejemplo, representar a través de un árbol de expresión el A más B menos C por D dividido C. En esa expresión, ¿cuál debería ser la primera operación a realizar? Si alguien ahí dentro de su computadora me puede resaltar la operación que debemos de hacer primero. Vamos a tratar la manera de hacer un poco más interactiva la presentación. ¿Qué operación? Ok, ya me resaltaron ahí la operación. Me están marcando que la primera operación ahí a realizar es el B menos C por la prioridad que define el paréntesis. Y el compañero pues ya nos resaltó ahí específicamente la operación a realizar. Básicamente tenemos este B menos C, que es lo que me está resaltando acá el compañero, este B menos C, que es específicamente esta parte, ¿verdad? Del árbol que tenemos representado. El símbolo menor es el operador, que en este caso sería la resta, ¿verdad? Y hacia su izquierda tenemos el B y hacia su derecha tenemos el C, ¿sí? En la aritmética, estamos hablando un poquito acerca de las expresiones aritméticas. En la aritmética, existe un orden o una prioridad con respecto a las operaciones, porque tenemos suma, resta, multiplicación y división. Si ustedes se dan cuenta, esa operación ahí tiene suma, tiene resta, multiplicación y división. Según el orden algebraico, ¿cuál de esas operaciones debería tener una prioridad? Asumiendo, ¿verdad?, de que no tenga ese paréntesis. ¿Cuáles deberían de ser la prioridad de acuerdo al operador? Si ustedes me pueden ayudar ahí. Multiplicación. Acá me mencionan la división y la multiplicación. Si tengo que elegir entre la división y la multiplicación, ¿cuál operamos primero? La multiplicación. Acá el compañero menciona la multiplicación y varios acá en el chat mencionan la división. Dentro de un grado de complejidad, la división y la multiplicación tienen el mismo grado de complejidad. Realmente no existe un orden con respecto a primero divida y después multiplique, porque según los libros o los autores, definen que están en el mismo grado. Están dentro del mismo grado la división y la multiplicación, seguidos de la suma o de la resta, ¿sí? Pero no sé si alguien
me podría indicar si hay un grado más alto que una división o una multiplicación o algún otro tipo de operación que tenga un grado más alto que la división y la multiplicación. Las potencias y las raíces. Exactamente, entonces hay un grado más alto de la división y la multiplicación, que en este caso debería ser la raíz o una potencia, ¿sí? Una raíz cuadrada, raíz cúbica, como ustedes lo quieran ver, o una potencia, que son los grados más altos de operación, ¿verdad? Entonces, este tema hay que tenerlo muy presente porque cuando nosotros no tenemos unos paréntesis, hay que seguir este orden de operaciones, ¿sí? Aunque existen muchos sistemas de información que lo toman lineal. O sea, me refiero a lineal de que si yo tengo acá el A más B menos C multiplicado por D dividido C, lo tomamos lineal. Primero el A más B, a ese resultado le resto después el C, y a ese resultado le multiplico después el D, y a ese resultado después le dividimos C, ¿sí? A diferencia de si nosotros hacemos primero D menos C, vamos a tener un resultado completamente distinto al que tenemos nosotros aquí de una manera lineal, ¿sí? Entonces, este es otro tema conflictivo al momento de estar trabajando árboles porque difiere también en nuestro resultado. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esos temas porque sí afectan al momento de estar creando nuestro árbol. ¿Sí? Entonces hay que tener un poquito de criterio con respecto a estos conceptos para poder tener el diseño correcto de un árbol, ¿verdad? Entonces, simplemente ojo con ese tema, ¿verdad? Muy bien, entonces, si seguimos acá con el ejemplo, el compañero mencionó que la primera operación a trabajar es B menos C. Y es precisamente esta operación. Según el árbol, el siguiente grado de prioridad debería ser la multiplicación y la división, ¿sí? En este caso, para poderlo diseñar, se tomó la multiplicación. En el orden en el que ustedes observan acá, se hizo la multiplicación de este lado, la multiplicación con D. Y posteriormente tomamos la división, ¿sí? Se toma la división, ese resultado, con el nodo C que está hacia su derecha. ¿Se recuerdan que en la presentación mencionaba algo al respecto de esto? De que si existía una prioridad mayor, se debería de hacer una relación de nodos padre dentro de operadores. Y si ustedes se dan cuenta, este nodo padre es un operador, operador, operador. Este es uno de los conceptos que mencionaba la diapositiva que vimos anteriormente, ¿sí? Que íbamos a tener una como prioridad con respecto a los nodos padre. Porque si ustedes observan, aquí tengo una división, aquí tengo una multiplicación y aquí como que al final una resta, ¿sí? Está más que claro la prioridad que tienen las operaciones aritméticas al momento de estar creando su árbol. Entonces también deberíamos de tener un poquito de lógica en esa parte, ¿verdad? Porque los nodos padres nos definen una prioridad de acuerdo al tipo de operador que estamos trabajando. Entonces, ojo con esa parte, ¿verdad? Entonces, trabajamos acá la división para finalmente hacer acá la suma. En este caso, hacia la izquierda toman acá la operación de la suma con el nodo A, ¿sí? Que ese sería el caso de esta representación de árbol de expresión. Básicamente, como ustedes observan, lo que yo debo de hacer es, si existen paréntesis, debo de tener una prioridad
y el nodo padre siempre debe estar representado por un operador, que en este caso sería la negativa, hacia la izquierda el nodo B y hacia su derecha el nodo C. Básicamente ese sería como que el concepto a trabajar dentro de los árboles de expresiones. Y un poquito de tacto, ¿verdad? Por ir identificando ahí la prioridad con respecto a los operandos que vayamos identificando, ¿sí? Muy bien, no sé si tienen alguna duda al respecto con este tema, que quieran que discutamos o ampliemos. ¿O el tema está bien claro? Veamos aquí, Juan Daniel me pregunta, ¿cuál es el camino más fácil a encontrar? El padre principal. Acá, cuando nosotros tenemos dentro de paréntesis definido nuestro orden de creación de árbol, siempre iniciamos dentro de lo que está dentro de los paréntesis. Si en este caso nosotros no tuviéramos paréntesis, tendríamos que identificar por lo menos el orden de la prioridad de acuerdo a los operadores, por ejemplo, acá la división, la multiplicación. Estamos hablando de que aquí no hubieran paréntesis. Entonces tendría que empezar a identificar las prioridades de acuerdo a los operadores. División, multiplicación, y en este caso tendríamos que dejar de último estas operaciones, ¿verdad? Entonces, por eso les mencionaba al inicio de que teníamos que tener un poquito de tacto con identificar la prioridad de los signos para poder representar el árbol. Es un poco más complejo ahí porque de acuerdo a la lógica que yo emplee voy a tener un árbol. Y es muy probable que otro compañero tenga un árbol distinto, ¿sí? Pero no significa que los dos estén mal. Al final es una representación que a través de un sistema de información lo vamos a estandarizar y llegar a un mismo resultado. Ahora, sí existe un método para comprobar si el árbol que yo estoy haciendo es el correcto. Porque, y aquí viene el siguiente tema, porque cuando nosotros creamos árboles de expresiones, para nosotros verificar si ese árbol está realmente realizado de una manera correcta, existe un tipo de notación. De hecho, existen 3 tipos de notaciones. Está la notación infija, la notación prefija, y la notación postfija. Estos 3 tipos de anotaciones no son más que los 3 recorridos que nosotros ya vimos en el árbol, porque hay un recorrido preorden, inorden, postorden. Y es básicamente eso, porque por ejemplo el prefijo es el tipo de ordenamiento preorden, así como nosotros lo conocemos. El infijo es el inorden, ¿sí? El inorden. Y el postfijo es el tipo de recorrido postorden, ¿sí? Entonces, ¿cómo verifico yo si este árbol está diseñado correctamente? Si yo hago el tipo de notación infijo, yo debería de llegar a la misma expresión algebraica, obviamente sin los paréntesis, ¿no? A la misma notación infija que me dieron al inicio.
Eso significa de que yo debo de hacer un recorrido in orden. Si es recorrido in orden, yo debo de visitar primero el in orden, primero visito izquierda, después visito raíz y de último visitamos derecha. Esto de acá es una notación infija. O sea, como estamos con árboles de expresión, lo vamos a llamar como notación, ¿verdad? Pero nosotros ya dentro de nuestra lógica sabemos de que es el tipo de recorrido en orden el que yo estoy realizando. Si al momento de hacer este recorrido en orden, nosotros llegamos a esta misma expresión que ustedes ven acá, pues su árbol está diseñado correctamente, ¿sí? Es un método de comprobar, ¿verdad? Si mi árbol está diseñado correctamente. Entonces, si yo tomo este tipo de recorrido, a mí me dice, visite primero, iniciamos desde la raíz, ¿verdad? Visite primero el nodo que está más a su izquierda. En este caso yo tendría que irme hacia A, que es de la raíz, me voy hacia la izquierda con el nodo A. Entonces tendría aquí el nodo A. Regresamos a raíz, que sería el operador. Pues como ya visité el que está a la izquierda, en este caso me quedo con raíz, que en este caso sería el más, el operador más. Ya visité izquierda, ya visité raíz, me voy hacia la derecha con la división. Pero en este caso me dice vaya hacia el nodo que está más a su izquierda. Entonces nos vamos hasta el B, ¿sí? Entonces me quedo con este nodo B. Entonces vamos acá con B. Regresamos al nodo raíz, que sería la resta, menos. Si me voy a la derecha con el nodo C, tendría C. Regresamos otra vez al nodo padre, que sería en este caso la multiplicación. Como ya visité todo lo que está a la izquierda, me quedo ahora con la raíz, que es la multiplicación. Me voy hacia la derecha con D. Regresamos al nodo padre, que sería la división, y me voy hacia el nodo derecho, que está hacia C. Entonces, si ustedes se dan cuenta, volví a la misma expresión algebraica que me dieron al inicio. La diferencia acá obviamente es de que no tenemos el paréntesis, ¿verdad? Pero como está implícito, también se lo podría agregar, ¿verdad? Tendríamos el A más B menos C por D dividido C. Entonces, si se dan cuenta, con el mismo recorrido, yo llegué a la misma expresión algebraica que me dieron al inicio. Es un método, ¿verdad?, de poder comprobar si el árbol que nosotros creamos lo hicimos de una manera correcta, ¿verdad? Porque, como les menciono, sí vamos a diferir mucho en el concepto de que vamos a diseñar un árbol y siempre vamos a tener aquella incertidumbre de si está bien o no. Entonces acá les estoy dando un método para que ustedes verifiquen si su árbol está realmente correcto o no, ¿verdad? Porque podemos tener la duda más que todo en el tema de poder no saber identificar la prioridad de acuerdo a los operadores que tengamos en la expresión regular que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, aproveché para poderles explicar aquí el tema de las notaciones, ¿verdad? Porque son tres, pero si se dan cuenta, utilizamos ahorita la notación infija, que nos devuelve la misma expresión inicial, ¿verdad? La misma expresión inicial. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo ven el tema con respecto al árbol? ¿Sí está entendible?
El problema, como siempre, es llevarlo a la programación, ¿verdad? Porque la lógica de cómo ir creando nuestros nodos, creo yo que tenemos ahí el concepto. Pero cómo llevar esta parte a la programación está un poco complejo. Muy bien. Para no hacer tan aburrida la clase, hagamos unos ejercicios. Entonces, les voy a colocar aquí en pantalla unos ejercicios para que veamos que esté bien claro el tema y los vamos a ir desarrollando en conjunto. Entonces, ¿quién se anima a trabajar este ejercicio 1 ahorita acá en nuestra pantalla?